Bienvenidos. Esto es La Iglesia Virtual, un lugar de edificación para la comunidad cristiana hispana. Estamos en Convicción Cristiana, te decía. Convicción Cristiana es un sector dentro de la Iglesia Virtual donde lo utilizamos para dar enseñanzas. La enseñanza que estamos dando en este momento, estamos en la conferencia llamada El hombre y su función, así se llama esta conferencia. Son 8 clases, estamos ya por la tercera clase, así se llama la conferencia del hombre y su función. Y hoy estamos ya en la tercera clase, le decía, que se llama Paternidad Responsable. Así se llama la enseñanza de hoy, Paternidad Responsable. Si es la primera vez que nos acompañas, algunos que están ya saben de qué se trata, pero si es la primera vez que tú estás, quería contarte que hemos comenzado con estas enseñanzas, con estas conferencias, para poder mejorar nuestra función como hombres del reino de Dios, como hombres que hemos sido llamados a cumplir un propósito, una función dentro del hogar, en la sociedad, en la iglesia, en cada sector donde nos movemos. Estamos haciendo un repaso de cada uno de esos sectores. Estuvimos viendo en la primera clase, hablábamos de la responsabilidad, de que si no tenemos responsabilidad con nuestras actitudes y con nuestras áreas que tenemos que enfrentar, entonces nuestra vida no estamos tomando en serio, que tenemos que partir desde la responsabilidad para cambiar cosas, tomar el compromiso para cambiar cosas en nuestra vida y así mejorar en cada área en la que debamos mejorar. Hablamos también en la segunda conferencia de lo que era un matrimonio responsable, como Dios quiere, un matrimonio con compromiso, así hablamos. Y hoy estamos con paternidad responsable. Todo esto nació desde un sentimiento que Dios puso en mi corazón de compartirlo, de una película que vimos hace poco, una hermosa película que les recomiendo que la puedan ver, que se llama Reto de Valientes, y allí la historia de un hombre, cómo quería seguir viviendo de ahí en más, y cómo iba a criar a su próximo hijo, cómo iba a ser como esposo ante la sociedad y demás. Y de esas resoluciones que empezamos a sacar puntos importantes como para poder hacer estas conferencias y repasar. O sea, esa película y esa resolución fue lo que nos motivó a hacer esta enseñanza. Entonces, esa resolución que veíamos en esa película decía esto: yo, y ahí va el nombre de cada uno de nosotros, juro solemnemente delante de Dios responsabilizarme completamente por mí mismo, por mi esposa y mis hijos. Los amaré, los protegeré y les serviré, y les enseñaré los estatutos de Dios como el líder espiritual de mi hogar. Les seré fiel a mi esposa para amarla y honrarla, y estaré dispuesto a dar mi vida por ella como Cristo lo hizo por mí. Este tema lo tratamos la semana pasada. Hoy vamos a tratar esta con toda su mente y todas sus fuerzas, y los entrenaré para honrar la autoridad y ser responsables. Enfrentaré el mal, buscaré la justicia, además de la piedad. Trataré a otros con amabilidad, respeto y compasión. Con diligencia cubriré todas las necesidades de mi familia. Perdonaré a aquellos que me han hecho mal y me reconciliaré con aquellos que han hecho mal. Caminaré en la integridad como hombre e hijo de Dios. Buscaré honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Esa era la resolución. De ahí nos motivamos, ¿no?, para hacer estas enseñanzas, estas conferencias. Siempre digo que no estamos hablando de una enseñanza tal vez teológica que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos y demás, sino más bien son reflexiones, ¿no?, que uno va haciendo. Y veíamos que decía Marea, dice: enseñaré a mis hijos a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, que eso nace de la declaración que Jesús dice, ¿no?, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y entonces la pregunta es: ¿cómo le enseñaré a mis hijos a amar a Dios con el corazón, con la mente y con el alma? ¿Cómo hago yo para enseñarle a mis hijos para que ellos puedan amar a Dios así, de esa misma manera que Jesús nos pide a nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para transmitir esta enseñanza a nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que sentar con la Biblia? ¿Tenemos que darle un sermón todos los días? ¿Tenemos que confrontarlos? ¿Tenemos que ponerles disciplinas fuertes? En realidad ese no es el camino para poder enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. El camino más fácil
y más efectivo para que nuestros hijos amen a Dios con el corazón, con la mente y con el alma es este. Muy simple, con el ejemplo, con el ejemplo. Nosotros con el ejemplo podemos hacer que nuestros hijos amen a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. Nosotros tenemos que, en primer lugar, amarlo a Dios así, para que ellos, que van a hacer más lo que vean de nosotros que lo que le digamos, ellos también puedan amar a Dios de la forma que Dios les pide. El ejemplo lo vamos a dejar un poco más adelante en la enseñanza, ahí me voy a tener un poco a hablar sobre el ejemplo, pero quiero este próximo punto que tiene que ver, un simple resumen, porque esto es toda una enseñanza que siempre doy cuando hablo de convicciones cristianas, en otras conferencias que doy, pero quiero que veamos qué significa básicamente amar a Dios con el corazón, con la mente y con el alma. Y cuando hablamos de amar a Dios con el corazón, estamos hablando de que en el corazón se encuentra el amor sentimental. Este amor es generado por las experiencias de vida. Les leo todo y después vamos a cada uno. El amor de Dios, amar a Dios con la mente. En la mente se encuentra el amor del pensamiento. Amo a Dios con mi mente cuando pienso como Él piensa. Para esto debo tener mi mente saturada de los principios de Dios. Y luego amar a Dios con el alma. En el alma se encuentra el amor volitivo, le digo yo. Amo a Dios lo que le agrada a Dios, cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, cuando el servir a Dios está antes que Él me sirva a mí, cuando el ministrar a Dios está antes que Él me ministre a mí, cuando ya no importa lo que recibo, sino lo que doy. Esta es la forma máxima que podemos aspirar a amar a Dios con el alma, ¿no? Cuando yo puedo quebrar mi voluntad para hacerla de Él. Pero arrancamos siempre por el amor del corazón. Muchas personas, todos nos ha pasado de amar a Dios en primera instancia con el corazón, cuando de repente tenemos una experiencia de vida con Él, donde Él se manifiesta de alguna manera, se manifiesta, no sé, en sanidad de nuestra vida, se manifiesta en liberación, se manifiesta solucionándonos un problema, abriéndonos caminos donde no había, no sé, ayudándonos, hace que nosotros tengamos una atracción hacia Dios y lo empecemos a buscar y nos demos cuenta que Él es más real de lo que pensábamos. Y entonces ahí comienza lo que es el amor sentimental. Empezamos a amarlo a Dios a través de los sentimientos. Nuestros sentimientos que no estaban satisfechos, Dios viene y los satisface con algún milagro, con alguna forma, y entonces empezamos a amarlo a Dios con nuestros sentimientos. Eso es bueno, amarlo a Dios con los sentimientos, pero tenemos que ir más allá, tenemos que amar a Dios con la mente, es decir, cambiar nuestros pensamientos por lo de Él, para luego llegar a ese nivel máximo de expresión de amor, que es quebrar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos desarrollar estos puntos en este compromiso, en esta responsabilidad que estamos tomando para transmitirlo, ¿no? Pero qué bueno que podamos nosotros empezar de a poco con nuestros niños, con nuestros hijos, a que ellos puedan tener experiencias con Dios, esas experiencias sobrenaturales que ellos van a empezar a darse cuenta que el Dios que le estamos hablando no es un Dios que le predicamos, no es un Dios que está ahí como perdido en las hojas de la Biblia, no vaya a saber en qué parte está, sino que ellos mismos lo puedan experimentar. Me gusta cuando hablo, cuando enseño, cuando doy conferencias, ir poniendo ejemplos de la vida, vivencias que uno ha tenido. Y recuerdo alguna vez, o sea, mis hijos han tenido muchísimas experiencias, ¿no? Que le han hecho empezar a amar a Dios con el corazón, ¿no? Hoy estamos trabajando para que lo amen con la mente, para que lo amen con la voluntad, pero con el corazón lo han experimentado muchas veces a Dios, el amor sentimental. Me acuerdo alguna vez cuando ellos estaban para una Navidad, estaban pidiendo para Navidad, para Reyes, y ellos estaban pidiendo en ese tiempo unas bicicletas, y recuerdo que nosotros no teníamos el dinero para comprárselas, y ellos eran chiquitos, el más chico no había nacido aún todavía, tengo tres hijos, y los dos mayores, Luciano y Lucía, estaban allí pidiendo en cartas, y no Papá Noel, sino a Jesús, le pedían ellos que querían sus bicicletas, y de repente estaban en la vereda de su casa, y llegó una camioneta con muchos regalos arriba, de la gente que andaban repartiendo cosas de los negocios, ¿verdad? Una de las abuelas le habían enviado un regalo para Navidad, el Reyes, todos juntos, y ellos esperaban que de repente, no sé, le bajaran de esa camioneta unos triciclos, porque la abuela había hecho en primera instancia que le iba a comprar unos triciclos. Pero ellos venían orando, hacía ya 2 meses que venían orando y pidiéndole a Dios todo el tiempo por su bicicleta.
Y ese día, aún recuerdo las caritas de ellos, tenían 5 y 6 años, cuando le bajaron esas bicicletas y ellos no podían creer lo que estaban viendo. Estaban recibiendo la bicicleta que hacía 2 años, 2 meses, perdón, que venían clamando a Dios y orando. Recuerdo escucharlos hasta en la hora de bendecir los alimentos que ellos oraban por su bicicleta, y recuerdo cuando ellos iban a dormir que oraban por su bicicleta, y en ese momento las tenían ahí delante de ellos y veían que Dios estaba respondiendo la oración. Y hasta recuerdo con mucha gracia también, ¿no? Que unos nenitos de ahí del barrio vienen y le dicen, uy, qué bueno, Papá Noel te trajo la bicicleta. Y mi hijo mayor le dijo, ¿qué Papá Noel? Papá Noel no existe, me la trajo Jesús a mí. Yo le pido hace un tiempo a Jesús y Jesús me trajo la bicicleta. Esa experiencia y tantas otras que han vivido hace que mis hijos hoy puedan conocerlo a Dios a través del sentimiento, de esa experiencia de vida en que ellos se hayan enamorado de una manera de Dios a través del sentimiento. Obvio que ahora ya son más grandes y seguimos trabajando en ellos como padres y para poder llegarlos al amor del pensamiento y de la voluntad. Pero qué importante es que nosotros primeramente podamos entender esto y que nosotros podamos ser ejemplo para ellos, que ellos puedan ver que nosotros no solamente amamos a Dios con el corazón y que estamos felices cuando Dios nos da algo y cuando Él responde a alguna oración nuestra, sino que también ellos puedan ver que nuestra mente es afectada por Dios, que nosotros ya no pensamos como pensábamos antes, que hemos cambiado nuestra forma de pensar, que empezamos a tener actitudes diferentes a las que teníamos antes por causa de que nuestra mente va siendo renovada y cambiada por Dios. Nuestros hijos ven todo, ellos están atentos a todo lo que nosotros hacemos, a lo que decimos, a la forma que actuamos, y ya te digo, ellos copian todo lo que hacemos. Ya, es así. Lo bueno lo copian, pero también copian lo malo. Entonces, ellos están viendo si nosotros amamos a Dios con nuestra mente. Y es muy importante enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios con la mente, con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo que ame a Dios con su mente y que lo busque a Dios si yo de repente no tengo oración, no tengo lectura de la Biblia, si de repente yo no hablo el lenguaje que Dios habla, ellos entonces no lo van a hacer, porque en realidad esto es por impartición y es por seguir un ejemplo de vida. Lo mismo pasa con amar a Dios con el alma. Si yo de repente cuando las cosas no van bien, yo me enojo con Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios hago lo mío, y me quejo y hago todas esas cosas, ellos van a ver que lo que yo hago lo van a copiar. El día de mañana cuando las cosas no les funcionen, ellos también se van a enojar con Dios, se van a rebelar contra Dios por causa de que Dios no le da lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amarlo a Dios de esta manera, ¿sí? De poder llegar a un momento donde poder quebrar nuestra voluntad y aceptar que muchas veces la voluntad de Dios no es darnos las cosas ya, sino meternos en un proceso donde nos va enseñando cada día hasta que llegue el momento que estamos en la madurez necesaria para que podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Vamos a adelantar un poquito en la enseñanza, porque ya le dije esto es otra enseñanza y no me quiero detener en esto. Quiero ir a este punto que sigue, me interesa poder desarrollar este punto que sigue. Y yo quiero poner dos citas bíblicas para que veamos lo que significa los hijos para nosotros, ¿no? En Génesis 9:1 dice, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, Dios desea que dejemos una descendencia sobre esta tierra. Debemos reproducir en nuestros hijos la vida cristiana que llevamos para que ellos lo hagan con sus hijos igualmente. O sea, debemos fructificar, o sea, debemos tener hijos y debemos multiplicarnos y hacer que nuestros hijos llenen la tierra. Entonces, cada vez que nosotros enfrentamos la crianza de nuestros hijos, nosotros tendríamos que mirarlos con una mirada generacional. Es decir, nosotros no tendríamos que ver la enseñanza que le damos a nuestros hijos que termina solamente en ellos. La enseñanza que le damos a nuestros hijos va a afectar a nuestros nietos, va a afectar a nuestros tataranietos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar mirando hacia adelante. ¿Sí? Hijos, bisnietos, tataranietos, vamos a estar viendo hacia adelante, las generaciones que siguen. Si nosotros podemos afectar la vida de nuestros hijos hoy, entonces esa vida se va a multiplicar en ellos y ellos van a poder reproducir esa vida cristiana en las generaciones que vienen. Por eso es muy importante tomar en serio lo que es la paternidad. Por eso hablamos de una paternidad responsable, no de tener nuestros hijos ahí, bueno, le damos tiempo cuando podemos, hablamos con ellos cuando sea y vemos cómo llevamos la paternidad, cómo nos arreglamos. Bueno, tengamos tiempo para ellos y empecemos a darle el tiempo que se merecen, porque debemos trabajar sobre sus vidas. Ellos luego crecen, después en la adolescencia ya se empiezan a independizar, llegó la juventud, se van y ya ahí es tarde para poder trabajar sobre ellos. Obviamente que se sigue aconsejando, que puede haber correcciones, que podemos seguir siempre al lado de ellos,
y hasta poder ser un ejemplo para su vida, pero los primeros años de vida son tan importantes estar al lado de ellos y poder marcarles un rumbo y enseñarles, ¿no? esa vida cristiana para que ellos el día de mañana cuando sean padres la puedan reproducir. El Salmo 127.3 dice, he aquí, la herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que vemos aquí en esta declaración es que los hijos son herencia de Dios, no nos pertenecen, son de Él, y nosotros somos sus mayordomos. Como todo lo que nos toca vivir, todo lo que nos toca administrar en esta vida, nosotros tenemos que tener esa mentalidad, no una mentalidad de mayordomo. Nada nos pertenece, todo nos fue dado, todo nos fue otorgado por Dios. Y los hijos que tenemos en esta vida son herencia de Dios. Ellos fueron puestos por Dios en nuestras vidas para que los cuidemos, para que los guiemos, ¿sí? Pero en primera instancia son de Él. Obviamente son nuestros, naturalmente lo vemos así, pero son concebidos en la mente y en el corazón de Dios para que nosotros los tuviéramos, los criáramos, los educáramos y son herencia de Dios. Por eso debemos tomar muy en serio lo que es la enseñanza hacia nuestros hijos. Dice aquí, los hijos son de gran estima para Dios. Él sueña que estos niños de hoy sean los cristianos que mañana conquisten el mundo entero. Ese es el sueño que está en Dios. Por eso estoy diciendo que debemos tener una mentalidad, muy importante lo que les digo, una mentalidad generacional a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de ejercer una paternidad responsable. Tenemos que tener una mentalidad generacional. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Vamos a ver este punto que yo quiero que veamos sobre la paternidad. Hay 4 conceptos muy importantes sobre la paternidad. El primer concepto tiene que ver con la comprensión de un padre. Dice aquí, ¿cómo podemos llegar a entender los problemas que perturban y gobiernan a nuestros hijos? La respuesta es amor. Hoy en día vemos a muchos padres que dicen, yo no comprendo a mi hijo, la verdad que no sé. La respuesta es amor. O sea, hay cosas que ellos hacen que tal vez no la comprendamos, pero con el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. O sea, debemos aplicar ese amor de Corintios 13 a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de poder entender lo que ellos les perturba, lo que ellos les agobia, la vida que llevan, mucho más cuando llegan a la edad de la adolescencia, donde tienen que enfrentarse con muchas cosas en esta vida, ya salir mucho más del núcleo familiar, enfrentar la escuela, la búsqueda de independencia, la rebeldía que normalmente viene por la edad que están empezando a vivir, están saltando de la niñez ya a la juventud, es un paso intermedio. Entonces nosotros debemos tratar de entender a nuestros hijos, no nos tenemos que poner en la posición de ogros y estar todo el tiempo regañando, y estar todo el tiempo peleando, y estar todo el tiempo discutiendo con ellos, y estar todo el tiempo levantándole la voz, y estar todo el tiempo como enojados. No nos sirve, tenemos que ponernos desde otra postura, desde otra posición, tenemos que encarar lo que es nuestra paternidad, desde otro punto de vista tenemos que encararlo, desde el amor que lo comprende, el amor que lo espera, el amor que lo cree, ¿sí? Ese amor que todo lo sufre, ese amor que es paciente, ¿sí? Tenemos que tener esa posición y poder comprender la vida de nuestros hijos. Dice aquí el segundo punto, el segundo concepto sobre paternidad, tiene que ver con la mansedumbre de un padre. Dice, el amor nos hace mansos en nuestra forma de ser. Lamentablemente hoy vemos una sociedad muy violenta, ¿sí? Y esa sociedad violenta en la que estamos viendo es una sociedad que se muestra así porque en el seno de la sociedad, que es la familia, ¿sí? También hay violencia. O sea, lo que vemos fuera de los hogares, lo que vemos en la calle, es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en muchos hogares en el mundo entero hoy. El grado de violencia que hay en los hogares va creciendo cada día, se incrementa cada día. Tenemos reacciones cada vez más violentas dentro de los hogares, reacciones inspiradas en la ira, ¿sí? Y mucha ira corre por las palabras y por las acciones y aún por la violencia física dentro de los hogares. Y esa no es la forma, ese no es el camino para poder guiar, corregir, enseñar a nuestros hijos, y mucho menos si nosotros hablamos de ser cristianos. Si nosotros somos cristianos, entonces deberíamos utilizar otro método para relacionarnos con nuestros hijos, para guiarlos, y la mansedumbre es muy importante. Por eso dice aquí que el amor nos hace manso en nuestra forma de ser.
debemos ser mansos en nuestra forma de ser para poder educar a nuestros hijos y guiarlos de otra manera. No guiarlos con el látigo, con la varita, sino guiarlos con la comprensión, con la enseñanza, a través del ejemplo, a través del testimonio, con poder ayudarles, ¿no? en las dificultades que ellos enfrentan cada día, tratar de comprenderlos, de entenderlos, y a la hora de dar un consejo o a la hora de indicar el camino, no ser duros, no ser agresivos, sino todo lo contrario, ¿sí? Ser todo lo contrario. Dice que la palabra suave aplaca la ira, entonces nosotros no tenemos que enfrentar a nuestros hijos con ira y con violencia, porque recibiremos del otro lado o lo mismo, o si no recibiremos una rebeldía mayor de lo que ya por ahí estábamos enfrentando. Dice otro concepto sobre paternidad, el cuidado de un padre. Dice aquí el amor nos hace atalayas que advierten el peligro. ¿Sí? Cuando ustedes, algunos por ahí no saben lo que es la palabra atalaya era aquel que estaba, ¿no?, en una ciudad fortificada, y era ese hombre que estaba allá arriba, en ese lugar alto de las murallas, y allí miraba hacia el horizonte y él podía advertir a toda la gente que vivía dentro de las murallas que el enemigo se acercaba. Entonces nosotros somos atalayas. Si nosotros amamos realmente a nuestros hijos, vamos a ser atalayas de ellos, vamos a estar advirtiendo el peligro. ¿Sí? Pero no digo de advertir el peligro, de estar diciéndole todo el tiempo dónde está el peligro, cuidado no hagas esto, cuidado aquello, y estar todo el tiempo como cargosos encima de ellos. Digo que está bien, pero no al punto de ser cargosos, sino que voy a esto, ¿no? Yo creo que leamos esto y después quiero darle un consejo. Dice, ¿puede ser un padre indiferente al ver que sus hijos van por mal camino? ¿Puede verlos en peligro y no advertirles? ¿Puede ver que el tiempo de la adolescencia se viene para su hijo y no hablar y prevenir de sexo, drogas, alcohol, malas compañías, por ejemplo? Miren, ser atalayas no significa que nos pongamos ahí en el momento que ya están ocurriendo las cosas y le diga, mirá lo que está pasando, no vayas acá, no vayas allá, no hagas esto, no hagas los otros, porque mirá que pasa esto. No digo, ahí ya casi es tarde. O sea, ser atalaya significa prevenir. Uno con el tiempo tiene que adelantarse a los tiempos que nuestros hijos van a vivir y prevenir. Voy a poner un ejemplo que me pasó el año pasado. Mis hijos el mayor tiene 11 años, eh, Lucía tiene 10 y Lucas tiene 5. Pero los dos mayores, el año pasado los junté a los dos y dije, sentí en mi corazón que había llegado el tiempo de hablarles sobre sexo. Y bueno, tenían 10 y 9 años cuando me vino la carga de hacerlo. Bueno, dije, ¿cómo lo hago? Bueno, me voy a ayudar, digo, del Encarta. Me senté en la computadora, vi el Encarta, preparé lo que es el aparato sexual reproductor del hombre, de la mujer, con imágenes, todo, ¿sí? Con todos los gráficos. Y luego hablé de lo que es la reproducción y estuve con ellos ahí como 40 minutos enseñándoles. Bueno, imagínense las caras que hacían, las expresiones fueron geniales, no me olvido más la vida, las caras, la expresión y los comentarios que hicieron. La verdad que fue muy gracioso todo. Pero a esa edad yo ya le estaba enseñando lo que va a venir de aquí a unos años con ellos, ya hablándole de lo que va a ser cuando ellos se desarrollen, luego lo que es la sexualidad, los problemas que trae la sexualidad fuera del matrimonio, tantas cosas, ¿no?, que pudimos hablar, que seguramente lo vamos a volver a repasar, porque es bueno poder repasarlo, pero lo importante es que todo eso lo escucharon antes que escucharlo en la calle, o antes que escucharlo de sus amigos, y escucharlo con mala información, lo escucharon de su padre. Entonces, eso es ser atalaya, poder prevenir, ¿sí? Poder prevenir. También lo hice hablando del alcohol, de las drogas, de las malas compañías. Cada vez que podemos lo hacemos y cada vez que podemos, no, siempre buscamos la forma de hacerlo, porque es muy importante ser atalayas de nuestros hijos. Veamos la próxima diapositiva, también que nos faltan dos conceptos que tienen que ver con paternidad. Hablamos de la comprensión, de la mansedumbre y del cuidado, ¿no? Un padre es el atalaya. Y ahora hablemos del ejemplo de un padre. Dice, el amor nos hace esforzar para ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Hoy cuando comencé la enseñanza les decía que la forma de hacer que nuestros hijos no puedan amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente, y respetar la autoridad y todo lo que decía la declaración, es a través del ejemplo. Y le dije que hoy al final iba a desarrollar un poco más lo que es el ejemplo. Y aquí quiero desarrollar este punto. Dice aquí, el amor nos hace esforzar para ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Quiero que veamos esta declaración. Jesús dijo en Juan 5:19 al final del verso ese. Dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él está hablando
de su relación con el Padre. Pero si esto lo tomamos no para esa relación espiritual, ¿no? y de relación que Jesús tenía con su Padre, sino que lo tomamos para lo natural, para esa relación que tenemos hijo-padre nosotros aquí, en esta tierra, y la podemos aplicar pero tranquilamente, o sea, perfectamente encaja. ¿Por qué? Porque dice así, todo lo que hace el padre también lo hace el hijo igualmente. Si tú miras las reacciones de tus hijos, si tú observas lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, la forma que resuelven algunos problemas, la forma que no resuelven otros problemas, te vas a encontrar que tienen tanto de ti y tanto de tu esposa, ¿sí? Te vas a encontrar con esa realidad. Si tú le prestas atención, te vas a encontrar con eso. Por eso dice aquí, siempre somos ejemplo, bueno o malo, pero siempre somos ejemplo. Hay muchas personas que hablando y abriendo su corazón me decían, yo realmente me doy cuenta que no soy un buen ejemplo para mi hijo. Y yo le digo, bueno, entonces preocúpate, porque si no eres un buen ejemplo, entonces eres un mal ejemplo. Y ejemplo siempre eres. Hay gente que dice, yo no soy ejemplo, siempre soy ejemplo, o bueno o malo, pero siempre eres ejemplo. Así que tienes que tener mucho cuidado, porque lo que tú haces como padre, tu hijo también lo va a hacer en algún momento. Dice aquí, tus hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Puedes dar un sermón de 1 hora que no será tan efectivo como que te vean 5 minutos por día haciendo lo mismo. Háblale a tus hijos y dile, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Y no la agarras nunca delante de ellos, nunca ellos la van a agarrar. Si tú le puedes dar un sermón de por qué tienen que orar y por qué tienen que hablar con Dios y a ti jamás te ven hacerlo, entonces ese sermón no sirve de nada. Si de repente tú le dices que, no sé, que tienen que respetar a la gente, que tienen que ser buenos alumnos y todo ese tipo de cosas, entonces tú no puedes de repente pretender que ellos lo hagan cuando tú no lo haces, ¿sí? Es muy importante que tú primeramente lo hagas para que ellos luego lo puedan hacer. Imagínate que tú le dices, tienes que respetar a la maestra, a la directora, a la gente que está en la escuela, y tú no respetas, no sé, a tu patrón si lo tienes, no respetas a tu vecino, no respetas, no sé, a la gente de la iglesia, no respetas a nadie, ellos no lo van a hacer entonces. ¿Sí? Por más que le hagas un sermón grandísimo con todas las citas bíblicas, le muestres video y todo lo que hagas, si no lo ven a hacer en ti, al menos 5 minutos por día, entonces no lo harán. Santiago 17:19 dice, porque dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Así dice Santiago, Juan 17:19, me equivoqué en la cita, Juan 17:19 dice, por ellos yo mismo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es eso que te quiero decir? Esto Jesús lo dijo, ¿no? en la relación que él tenía con sus discípulos, pero qué importante es poder aplicarlo para nuestras vidas. Si nosotros nos preocupamos por nuestra santidad, entonces nuestros hijos también se van a preocupar. Si yo me preocupo por la forma en que hablo, mis hijos también copiarán mi forma de hablar. Si yo me preocupo por mis acciones, mis hijos también se preocuparán por sus acciones. Si yo me preocupo por moverme de una forma ética y moral como corresponde, mis hijos también lo harán. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta este principio, ¿sí? Santificarnos a nosotros mismos para que ellos también sean santificados en esa verdad que ven en mí, no que escuchan, que la ven. Vamos al punto 5, así vamos avanzando, dice las oraciones de un padre. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra paternidad responsable. El amor nos convierte en intercesores a nuestros hijos. Dice aquí, qué triste saber que existen padres que no oran cada mañana y cada noche por sus hijos, sabiendo que es un deber espiritual que tenemos sobre ellos. Timoteo lo decía de su hijo espiritual, Pablo lo decía de su hijo espiritual Timoteo, y él decía, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Esto es muy importante, eso de ser atalaya, ¿no? De cuidar y prevenir sobre tus hijos, pero también de cubrirlos, de protegerlos con la oración, es muy importante. Es muy importante y hay muchos padres que lo dejan pasar por alto. Se levantan en la mañana rápido porque tienen trabajo, tal vez se durmieron, no tienen ni un poquito de comunión con Dios, no oran, se van y vuelven y a la noche tienen sueño y se acuestan. Tú tienes que orar y la oración de la mañana es tan importante. Cada vez que te levantes a la mañana, suelta una oración a Dios. Si no tienes tiempo, al menos cuando vayas caminando para el trabajo, lo que sea, pero tienes que dar una oración a Dios, pidiendo por favor la protección sobre tus hijos. Tú eres quien protege a tus hijos, tú eres el que lo pones bajo cobertura de Dios a tus hijos. Cada mañana mi oración es, Padre, te presento mi familia, te presento a mi esposa, te presento a mis hijos, y te pido que la sangre de Cristo hoy cubra sus vidas, que los proteja de todo mal, que los proteja de todo accidente, de toda violencia, de toda enfermedad,
no sé, de todo robo, todo hurto, todo abuso. Y suelto una lista de lo que me viene en mi corazón pedir ese día y lo cubro con oración y declaro que los ángeles de Dios se activan a su alrededor para cuidarlos y protegerlos. Cada mañana lo hago, cada mañana lo hago y ya se me ha hecho una costumbre hacerlo y siento una seguridad espiritual en mi corazón y en mi mente que nada les va a pasar porque sé que lo puse, la primer minuto del día lo he puesto bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? Ese es el deber que tenemos como padres, el deber espiritual que tenemos como padres, orar por nuestros hijos, no solamente para esto de protección, sino orar por ellos, orar por sus vidas, orar para que en la escuela no es que solamente le vaya bien en la escuela, orar para que tengan inteligencia, para que desarrollen inteligencia y sabiduría en la escuela, orar para que de repente, no sé, tengan amistades de bendición y no amistades que lo arrastren por mal camino. Nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos. Es una prioridad que tenemos en la oración cada día. Vamos ahora ya, estamos casi terminando, faltarán 10 minutos más. Quiero que veamos ahora 4 áreas que debemos trabajar con nuestros hijos. En realidad son 2, ¿sí? La otra se divide en 2 3 partes, pero esto es fundamental. 4 áreas para trabajar, las áreas que tenemos que trabajar con nuestros hijos. En primer lugar, el afecto. ¿Sí? El afecto corporal, abrazos, besos, caricias. ¿Sí? Y el afecto verbal, palabras estimulantes, alentadoras, restauradoras, expresiones de amor como te amo, te quiero, etcétera. Esto es muy importante, parece que fuera muy trillado lo que digo, que todo el mundo lo dice, que ya lo sabemos, pero tenemos que pasar de saberlo a hacerlo, ¿sí? Hay muchos padres que de repente son fríos, no abrazan a sus hijos, en especial a los varones, porque a veces se hacen el maricón y toda esa historia que es pavada que dice la gente. Yo a mi hijo los abrazo, los beso, los acaricio, le juego con ellos, le estoy hablando cosas estimulantes. Es muy importante que nuestros hijos puedan encontrar en la figura del padre, no el jefe militar, no el sargento ¿cómo es? Del antimotín, sino un padre, un amigo, alguien que venga, que lo abrace, que le exprese cariño. Tú debes expresarle cariño a tus hijos, corporal y verbal. Ellos tienen que saber que los amas, ¿no? Tú puedes decir, no, pero ellos ya saben que los quiero. Díselo, dile en la cara que los amas, diles que los quieres, diles que son importantes para tu vida, diles que piensas en ellos todo el tiempo, diles que quieres lo mejor para ellos. Háblales, ábrele tu corazón a tus hijos, tienes que hacerlo. Por eso el segundo punto, para trabajar, muy importante, es la comunicación. Y cuando hablo de comunicación hay 3 áreas de comunicación. La superficial, el compromiso de idea y la íntima. Superficial, compromiso de ideas y la íntima. La superficial es cuando hablamos, no sé, sobre el estado del tiempo, sobre la novela, sobre las noticias, sobre los problemas de terceros. Y entonces hablamos pavada con nuestros hijos, sí, ¿qué tal? Como, no sé, cositas que hablamos ahí, te fue bien en la escuela, pero sí por arriba, viste algún partido de fútbol, o sea, hablamos cosas así con nuestros hijos por arriba. Eso no nos sirve, no es necesaria, o sea, la tenemos ahí, pero no es lo mejor. Tenemos que ir a un poquito más. El compromiso de idea, por ejemplo, es exponemos y dejamos exponer las ideas con respeto y tratando de llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces has tenido una charla íntima con tu hijo o con tu hija y le has preguntado qué opinan? ¿Sí? ¿O qué ideas tienen, no sé, qué ideas tienen para mejorar algo en la casa, algo en la familia, mejorar algo en lo que tiene que ver con la vida familiar? ¿Cuántas veces le has preguntado? Y lo has dejado hablar. Y cuando hablaron no le has dicho, pero nada, una pavada lo que estás diciendo, no. Le has tomado la idea con respeto. ¿Cuánto lo has hecho? Tienes que llegar a ese punto. ¿Sí? Y después llegar a la íntima, a la comunicación íntima, que es la comunicación ideal con nuestros hijos. Es importante saber sus deseos, sus sueños, sus temores, sus angustias, sus gustos, sus dificultades diarias, ¿sí? Para que ellos lleguen a ser confidentes nuestros y ser amigos nuestros. Es muy importante hablar con nuestros hijos, ¿sí? Es muy sencillo, ¿saben cómo lo hago? Arranco yo primero. Trato de alguna manera que ellos sepan cuáles son mis deseos, cuáles son mis sueños, qué cosas me atemorizan, qué cosas me angustian, cuáles son mis gustos. Y tú puedes decir, ay, pero eso no te hace no te hace muy vulnerable delante de tus hijos. ¿Qué figura de padre débil que van a tener? No, todo lo contrario. Al contrario, le abro mi corazón. Y entonces ellos saben que ellos pueden abrir mi corazón a mí. Si yo confío en ellos para hablarle de mí, ellos van a confiar en mí para hablarme de ellos. ¿Me entienden? Porque eso tiene que ver con una cuestión de siembra y cosecha. ¿Sí? Yo lo que doy recibo. Entonces, si yo quiero que mis hijos, al principal confidente que tengan, no sea un amigo de ellos de su misma edad que no sabe hacia dónde llevarlos y quieren que sea yo su confidente, entonces yo tendré que empezar a hablar con ellos y abrirles mi corazón también.
Básicamente, sí, da para mucho, hablar, da para mucho, mucho hablar todo este estudio, pero básicamente esto es lo que quería hablar. Lo quería hablar así, no extenderme mucho, que le quede como una enseñanza, que le quede a ustedes como algo que lo puedan aplicar, les queda hecho el video para que después lo puedan repasar, lo puedan detener, lo puedan ir viendo. Pero es muy importante que ustedes puedan meterse a desarrollar esta enseñanza en sus vidas. Acuérdense, dice paternidad responsable. No tomemos la paternidad como algo liviano, como algo por arriba. Bueno, me tocó tener hijos y ahí están, los tengo, y vamos a ver si los criamos hasta el día que se vayan de casa y ya hagan su vida. No se trata de eso. Tenemos hijos, son herencia de Dios, es algo estimado para Dios y debemos cuidarlo y debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha puesto. Así como todo lo que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Debemos cuidarnos, debemos tomar responsabilidad, debemos guiarlos en la vida y no a través de largos sermones, sino a través del ejemplo. El ejemplo es importantísimo a la hora de guiar a nuestros hijos. Repasen luego esta enseñanza. Yo quisiera que podamos antes de finalizar con una oración, quisiera invitarlos para la próxima conferencia. Recuerden que estamos ya en la tercera conferencia, la próxima, el próximo jueves, como todos los jueves vamos a hacer la próxima conferencia y vamos a estar viendo el proveedor de las necesidades. Vamos a hablar del Padre, ¿sí? Como del hombre, como proveedor de las necesidades. Ya vimos responsabilidad, vimos compromiso matrimonial, hoy vimos paternidad responsable, la semana que viene veremos proveedor de necesidades y así irán viniendo una a otras las conferencias que nos van a llevar a eh, desarrollar nuestra función de hombres dentro del hogar, dentro de la iglesia y todo lo que Dios pide para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo quiero bendecirlos, quiero orar por sus vidas y quiero que Dios pueda poner en ustedes a través del Espíritu Santo el querer como el hacer, de tomar su paternidad con responsabilidad. Tal vez tú me puedes decir, pero yo ya lo hago. Perfecto, te felicito, mejóralo aún todavía. Si tú me dices, bueno, se me complica por ciertas cosas, bueno, tienes que ser un poco más estratégico en el manejo de tus tiempos y en tus prioridades y empezar a poder desarrollar esta paternidad responsable. Si tú me dices, la verdad que estoy mal y nunca lo he hecho, bueno, es un buen momento entonces para reflexionar y para tener un punto de partida para un nuevo tiempo en tu paternidad. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te adoro, Señor, te doy toda mi bendición en esta noche. Te doy, Señor amado, gracias por este momento, por esta posibilidad que nos das de compartir esta enseñanza. Dios mío, quiero bendecir a todas las personas que hoy están en la sala. Quiero bendecir, Señor, a aquellos que van a escuchar este video. Te ruego, Dios, por estos varones, Señor, varones que tú estás buscando, hombres que tú estás esperando, Señor, que tomen un compromiso verdadero, una responsabilidad verdadera delante de tu presencia sobre los hijos que tú les has dado. Señor, según ellos hoy no tienen hijo todavía y lo van a tener en el futuro, Padre, que ellos puedan ir tomando consejo y poder tomar esta enseñanza para poder desarrollar esa paternidad cuando los tengan. Dios mío, quiero pedirte por tu espíritu, para que se manifieste en ellos, Dios, trayendo revelación y trayendo, como decía recién, el querer como el hacer. Que ellos puedan en esta hora tomar ese compromiso, esa responsabilidad y convertirse en esos padres ejemplares para sus hijos. Señor, que nuestros hijos cuando llegue el momento en sus vidas, que ellos empiecen a buscar en la sociedad, Señor, ejemplos a imitar, porque es algo normal que eso ocurra, es parte, Dios mío, del crecimiento de nuestros hijos. Señor, que cuando ellos busquen ejemplos a imitar, no lo busquen fuera de casa, que los encuentren en nuestras vidas como hombres, Señor, como padres, que nos encuentren a nosotros como un ejemplo a seguir. Padre, en el nombre de Jesús es el sueño, el deseo de mi vida y espero que este sueño, este deseo se transmita al corazón de mis hermanos, que ellos puedan tener este sueño, este deseo de que los hijos, Señor amado, puedan tomarlos a ellos como ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos y te adoramos, Señor, y nos ponemos, Señor, en tus manos para que tú nos guíes y podamos cada día mejorar nuestra paternidad. Declaramos delante de tu presencia que nos comprometemos, Señor, y nos hacemos responsables a partir de hoy, mucho más de lo que ya éramos, de nuestra paternidad. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos este compromiso delante de tu presencia y te damos la gloria. Amén y amén. Muchas gracias entonces por haber compartido este tiempo conmigo en Convicciones Cristianas, en la iglesia virtual, en esta conferencia de El hombre y su función. Entonces, como les decía, los espero el próximo jueves, 20 horas, para poder continuar con estas enseñanzas. Les agradezco por haber acompañado, cortamos la transmisión y seguimos con el chat. Un fuerte abrazo para todos entonces y bueno, continuamos con el chat.
Gracias. Hasta la próxima. Por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página laiglesiavirtual.org.